Hola, ¿qué tal? Me presento, soy un Franco del equipo número 7 y voy a hablarles sobre el análisis de sensibilidad. Ya. Bueno, hoy quiero hablarles sobre una herramienta que es clave para la evaluación de los que son proyectos empresariales, el cual es el análisis de sensibilidad. En términos simples, esta técnica nos va a ayudar a entender cómo los cambios en ciertas variables van a afectar los resultados sobre el proyecto. También, es decir, va a jugar con la palabrita del qué pasaría si. Esto es para prever, para ver diferentes escenarios y tomar decisiones informadas. Debemos tener en cuenta que en el mundo empresarial las decisiones no pueden ser únicamente tomadas con datos actuales. También se necesita anticiparse a lo que podría cambiar en el futuro. Por dar un ejemplo de que si el precio de un producto, ya sea que suba o que baje, ¿cómo afectaría a lo que es la rentabilidad? Por eso es que se hace el análisis de sensibilidad. Ya, también es importante esta herramienta de análisis de sensibilidad, ya que nos va a permitir identificar eh, cuáles son las variables más críticas para poder determinar el éxito o el fracaso de un proyecto. Vamos a hablar sobre el concepto y función del análisis de sensibilidad. Partamos que el análisis de sensibilidad es básicamente un método que usaremos para ver las incertidumbres en ciertas variables que van a afectar a los resultados del proyecto. En otras palabras, esto es como que, ¿qué pasaría si una variable clave, como podría ser los costos de los ingresos, cambia? Y cómo este va a afectar al proyecto en general. Para poner un ejemplo, imaginemos que estamos evaluando un proyecto para construir una planta de energía renovable. Y las variables podría ser el costo de la materia prima, el precio de ventas, la electricidad o los costos operativos. En este análisis nos va a ayudar a saber cuál de estas variables tiene un mayor impacto en rentabilidad. Y de esta forma podemos tomar decisiones más informadas, como ajustar ciertos parámetros e incluso decir si seguir adelante con el proyecto o tal vez pararlo, dejarlo ahí. Hablar sobre los procedimientos para realizar un análisis de sensibilidad. Aquí hemos colocado cuatro procedimientos. Empezamos que el primero es de identificar las variables clave. Por ejemplo, en un negocio minorista será el precio de los productos o el volumen de las ventas. Luego vamos a definir lo que son los rangos de estas variables. Un ejemplo es si, si producimos un bien, el costo por unidad podría variar entre, digamos, ya sea 5 a $8. Ese es el rango que nosotros colocamos. Y esto es importante porque nada es fijo. Ya sabemos que en un mundo competitivo siempre debemos de variar. Después vamos a lo que es calculamos los escenarios posibles. Aquí es donde usamos herramientas como el Excel o algún simulador específico para realizar esto. Eh, con el fin de identificar esas variables que van a cambiar dentro del rango definido que hemos colocado. Y por último, vamos a analizar los resultados. Supongamos que el costo de la materia prima tiene un valor eh, mayor y que los competidores, lo que está en la demanda. Esto indica que debemos enfocarnos más en controlar este costo para ser más competitivos y no tener ese costo mayor que los demás competidores. Bien, yo les voy a mencionar acerca de los tipos de análisis de sensibilidad. Tenemos tres puntos importantes en el cual es el análisis de unidimensional, es el análisis multidimensional y es el análisis probabilístico. Bien, en estos tres puntos, pues, basándonos en el unidimensional, evalúa el impacto de una sola variable.
en el resultado del proyecto, manteniendo todas las demás constantes. Luego tenemos en el análisis multidimensional, pues en esta estudia el impacto combinado de varias variables en el proyecto. Como tercer y último punto, pues tenemos el análisis de probabilístico. Utiliza la probabilidad para asignar valores a las variables, ofreciendo una visión más detallada de la incertidumbre como tal, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí tenemos la ventaja del análisis de sensibilidad. De igual forma, pues nos plantea tres puntos en el que es la identificación de variables críticas en la preparación de antecambios y la flexibilidad como tal, ¿no? Basándonos en el primer punto, pues en la identificación de variables críticas, tenemos que ayudarle a identificar las variables que realmente impactan los resultados, permitiendo a los gerentes enfocarse y controlarla, ¿no? Luego tenemos la preparación en los cambios. Al conocer el impacto de las variables, las organizaciones pueden anticipar posibles problemas y tomar decisiones preventivas. Luego tenemos la flexibilidad, es adaptable a distintos de proyectos que permiten una evaluación precisa en diversos sectores. Estas ventajas del análisis de sensibilidad, pues es muy importante como tal, ya que ayuda al enfoque dentro de la empresa, en el cual pues que gracias a estos análisis podemos tomar unas correctas decisiones a tiempo. Entonces, beneficiará a la empresa, sí, en el sentido de que podrá cumplir todos los objetivos como tal, ¿no? Esto es el tema acerca de la ventaja del análisis de sensibilidad. Bueno, ahora siguiendo un poco más de la exposición, Paoli Falcones, mi persona, se va a encargar de ver punto a punto. Primero vamos a revisar las limitaciones del análisis de sensibilidad. Primero, hay que tener en consideración cuáles son estas limitaciones. Una de estas primeras limitaciones es que no siempre consideramos cómo las variables interactúan entre sí. Para eso se requiere un análisis más complejo. Esto básicamente nos amerita a que antes de nosotros tomar una acción sobre el caso, debemos de analizar cómo estas variables interactúan entre sí para ver cuál sería su efecto. La segunda es el tema de la calidad de los datos. Esto básicamente se basa en que si los datos de entrada son malos, los resultados también lo serán. También tenemos como tercera limitación en el tema de la simplicidad en escenarios complejos. Esto quiere decir que en proyectos muy grandes puede volverse complicado y requerir simulaciones más avanzadas. Esto también lo podemos tomar en consideración en que entre mayor complejidad tenga el proyecto, hay que tener simulaciones más avanzadas y más detalladas de lo que vamos a hacer para no tener errores en el mismo. Siguiente diapositiva, vamos a ver los que son los ejemplos prácticos. Bueno, para entender mejor cómo funciona un análisis de sensibilidad, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Estos casos básicamente funcionan como una herramienta que pueden aplicarse en diferentes tipos de proyectos. Ahora, nosotros los hemos dividido en tres puntos como ustedes pueden chequear. El primer punto, hablamos sobre un proyecto de construcción donde hablamos sobre las fluctuaciones en el costo de los materiales. En este caso, el análisis de sensibilidad nos ayuda a evaluar cuál va a ser el impacto de las fluctuaciones en el costo de los materiales. Esto quiere decir que si en los precios del cemento o del acero suben un 15%, ¿cómo nos afectaría a nosotros que armamos el presupuesto total y a la rentabilidad del proyecto? Ahora, otro ejemplo práctico, tenemos el lanzamiento de un nuevo producto, que es básicamente las variaciones en la demanda del producto. Aquí podemos ver que si las variaciones en la demanda del producto influirían a los ingresos y a la viabilidad del lanzamiento del mismo. Por ejemplo, si tenemos una demanda esperada baja de un 20%, ¿el proyecto sigue siendo rentable? Esto es muy importante tener en consideración porque siempre que vamos a lanzar un producto, eh, más allá de que sea una necesidad del mercado, debemos de tener en consideración que hay varios factores que nosotros no podemos concretar, varios factores que nosotros no podemos concretar al 100% que no
vayan a suceder. Uno de estos claros ejemplos es como un COVID, también un catástrofe natural, son cosas que afectarían netamente a la demanda de un producto. Hay que tener en consideración que esto también implicaría de forma positiva o negativa en base al producto que nosotros vayamos a lanzar. Por último, tenemos la inversión en energía renovable, básicamente con estos cambios en los precios de venta de energía. Este ejemplo se encuentra básicamente centrado en los cambios de los precios de venta de energía si los precios caen debido a una regulación gubernamental o por una competencia. Este análisis nos va a permitir prever cómo afectará a estos ingresos del proyecto. Ahora, es muy importante también entender un poco más sobre este tema, una conclusión en qué se basa el mismo. Nuestra conclusión, en resumen, de todo el análisis y la sensibilidad que hemos chequeado punto por punto, es una herramienta realmente esencial y base para la toma de decisiones de una manera más estratégica, más analítica, más que atine mucho más a los resultados que nosotros queremos, especialmente en entornos que son de incertidumbre, donde no sabemos si lo que estamos haciendo está bien o está mal. El realizar un análisis de sensibilidad nos va a dar mayor seguridad de lo que estamos haciendo, mucho más allá de que nos permite identificar riesgos, explorar escenarios y más allá optimizar recursos para mejorar la viabilidad del proyecto. Aunque tengamos algunas limitaciones en el mismo, su utilidad en la evaluación de proyectos empresariales realmente es innegable. Y cuando se combina con otros análisis en los cuales hacen sinergia, pues ofrece una base sólida para la toma de decisiones informadas. Muchas gracias.